Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al segundo encuentro bíblico, Defensa de la Fe a la luz de la Biblia. Continuamos con las catequesis en este mes de las Sagradas Escrituras. En el día de hoy hablaremos del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados ante el sacerdote? Muchos se preguntan el por qué debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote. Si este es tan o más pecador que nosotros. Valga la pena mencionar aquí que hasta el mismo Papa tiene que confesarse y recibir la absolución de parte de su confesor. La realidad es que nosotros los católicos no hacemos lo que se nos ocurre creer, como lo que sí hacen nuestros hermanos separados, sino más bien hacemos lo que Dios manda en su propia palabra. Eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos lo que Dios manda en su palabra. No te avergüences de confesar tus pecados. No nades contra la corriente. En Levítico 5:5 también nos dicen que en todos estos casos el que cometió el delito confesará primero su pecado. Aquí vemos que ya en el Antiguo Testamento se habla de la confesión de los pecados. No es un invento de la Iglesia Católica, como dicen equivocadamente nuestros hermanos separados. Podrían cuestionar que en todo caso eso solo es en el Antiguo Testamento. Pero veamos que incluso antes de que Jesús inicie su vida pública, también confesaban sus pecados cuando Juan el Bautista llamaba a la conversión al pueblo de Israel. Mateo, en el capítulo 3, versículo 6, nos da una enseñanza con respecto a confesar sus pecados, a confesar nuestros pecados. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 5, toda la providencia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Veamos a continuación el Evangelio de Juan, cuando Jesús otorga a sus discípulos y a sus sucesores el poder de perdonar o retener los pecados. Lógicamente, para poder perdonar o retener pecados, quien tiene el poder de hacerlo debe conocer previamente cuál es el pecado del que los confiesa, sino ese poder carecería de sentido. Pues la solución de los pecados dependería entonces del capricho de quien puede perdonarlos. El único sentido correcto es que primero el sacerdote debe conocer los pecados de quien se confiesa, para luego perdonarlos o retenérselos, de acuerdo a si hay o no arrepentimiento de por medio. Juan 20:23, a quienes perdonen sus pecados serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Por último, cuando ya Jesús había ascendido al cielo y se había iniciado la vida de la iglesia, encontramos que se practicaba la confesión por ser una orden de Cristo. Incluso Pablo hace la aclaración de que en algunos casos es necesario investigar primero para conocer los pecados de alguien. La única manera de hacerlo, lógicamente, era a través de la confesión. En el capítulo de los Hechos de los Apóstoles 19, versículo 18, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, a quienes ustedes perdonen, también yo les perdono. Lo perdoné en atención a ustedes en presencia de Cristo. Y en la primera Timoteo, capítulo 5, versículo 24, hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación. Los de otros, en cambio, solo después.
Los invitamos para que continúen para el próximo sábado a compartir otro tema para la defensa de nuestra fe católica. Quiero expresarle mi cariño a cada uno de ustedes y desearles también en este día que celebramos el Día del Amor y la Amistad, desearles lo mejor, las bendiciones de Dios para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga.